Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Pastor Roberto, ¿cuáles serían tiempos difíciles para el predicador? Creo que el pastor de una congregación pasa diferentes situaciones en su ministerio en donde podríamos considerar que son tiempos difíciles para predicar. Ejemplo, este año 2020 está ocurriendo una pandemia. Entonces, es un tiempo difícil no solamente por el temor natural de cualquier ser humano a una enfermedad que ha matado a miles de personas, sino además es también un motivo de temor por el hecho de saber que la unidad de la iglesia ha sido rota. Como parte de la pandemia ha habido una dispersión del pueblo de Dios y por tanto toda la comunión que en muchas ocasiones llevamos unos con otros nos pueden hacer más débiles en cuanto a nuestra certeza en la fe o, por otro lado, más tentaciones de poder perder el tiempo viendo programas de televisión o en redes sociales o simplemente fascinados por toda la serie de falsas noticias acerca de la misma pandemia. Es un ejemplo. Otra situación difícil para el pastor o el predicador también serían cuando hay gente que quiere su cabeza, cuando hay enemigos que lo están buscando y que están aprovechando circunstancias simplemente ni siquiera reales, sino en ocasiones ficticias, o en algún momento también por la presión que hay de diferentes entornos, ejemplo, o también no solamente cuando adquiere una persona mucha popularidad dentro de algún tipo de ministerio en la congregación de los santos, sino simplemente cuando una persona se sintió lastimada por el pastor por alguna situación, inclusive que el mismo pastor no se dio cuenta y sin embargo ha ido dejando crecer raíces de amargura en su interior. Eso también sería o lo convertiría en un adversario. Ejemplo también cuando un pastor tiene una enfermedad o está por ser diagnosticado en una posible enfermedad de muerte como un cáncer, o cuando tiene un problema de enfermedad crónica en donde se ha descontrolado, o también podría ser cuando un pastor, un siervo del Señor, de pronto tiene una parálisis facial o un ictus cerebral que lo va a dejar medio impedido en su habla. También todas estas cosas son momentos difíciles. Lo cierto es que la palabra de Dios nos dice: en mi angustia invoqué al Señor, en el Salmo 18, versículo 6. Y no solamente en este salmo, sino a lo largo de los salmos, en varias porciones, dice lo mismo. En mi angustia invoqué al Señor y clamé al Señor. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Lo primero, obviamente, que debemos hacer en tiempos de adversidad, en tiempos difíciles, cuando nos podemos sentir que en algún momento seremos sobrepasados por la circunstancia adversa que el Señor está ordenando para que
nuestro carácter se ha formado más como Cristo, lo primero es reconocer que podemos llegar a estados de angustia. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Getsemaní, que estaba angustiado hasta la muerte. Si Él le pasó, ¿por qué no nos puede pasar a todos aquellos que estamos como responsables de algún servicio de alimento espiritual para el pueblo de Dios? Entonces, cuando uno reconoce la posibilidad de llegar a un estado de angustia o que ya está en un estado de angustia, lo primero es que debemos invocar al Señor. Y si estamos hablando de predicación, si estamos hablando de exponer con fidelidad, con claridad, en el poder y con la guianza del Espíritu Santo, tenemos que ver que no va a ocurrir esto si antes el Dios de la palabra que nosotros recibimos no está con nosotros, o si está con nosotros y sin embargo hemos sido por un momento desviados de nuestra atención a Él y a la guianza de su Espíritu Santo. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Un siervo del Señor que está en un tiempo difícil y que tiene que predicar en ese tiempo o tiempos difíciles, siempre debe de buscar al Señor, clamar al Señor con la certeza que desde su templo va a oír su voz y que ese clamor que sale de un corazón contrito y humillado, ese corazón que está totalmente consciente de su imposibilidad para alimentar al pueblo de Dios debido a esas olas que están ocurriendo sobre su vida, pues entonces sabe que ese clamor va a llegar a sus oídos. Eso dice el Salmo 18, versículo 6. Dice que hay una respuesta después de que Dios escucha. En el versículo 7, en el Salmo 18 también. Entonces la tierra se estremeció y tembló, y los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque Él se indignó. Mis amados, el Señor es el que pelea nuestras batallas. El Señor es el que derriba a nuestros adversarios. El Señor dice este mismo Salmo 18 en el 13, el Señor tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos, y envió sus saetas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. ¿A quiénes? A nuestros adversarios. Nuestra confianza está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Nuestra confianza está en aquel que nos llamó, nos capacitó, y Él es nuestro ayudador, cualquiera que sea la circunstancia difícil, que como ya vimos pueden ser variadas. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie en el Facebook www.facebook.com/aprendices el podcast o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.